dice que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estudiando este libro me he dado cuenta que se le podía bien llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Bendito es el Señor. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Un aviso, un amén, un aleluya para los que tengan. ¿Cuál es el tema? El tema, un Dios de propósito. Amén. Un Dios de propósito. Leemos la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios de la siguiente manera. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria al nombre del Señor. Señor, en esta hora, Señor, levantamos oración para pedirte, Dios mío, perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque sabemos que contra ti hemos pecado y a ti te hemos ofendido. Mira que vamos a predicar tu palabra, no es cualquier palabra. El mundo está ardiendo, Señor, en delitos y pecados, Señor, y aunque nosotros estamos en este mundo y no somos de ellos, hemos decidido, Señor, separarnos para ti en esta hora, en esta iglesia, Señor. Un día de carnaval, Señor, entregamos nuestra carne y la rendimos ante ti con el fin de que tú nos santifiques, Señor, porque sabemos que tú tienes propósitos con nosotros para poder, Señor, rescatar muchas almas que se están perdiendo en esta tierra. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, límpianos con tu sangre, satúranos con tu Espíritu Santo y guíanos con el mismo, Señor, para poder hablar a este tu pueblo tal como conviene. Señor, te presento toda enfermedad en el nombre de Jesús, que puedan ser disipadas en esta hora. En el nombre de Jesús, toda fuerza del diablo, Señor, y su tripulación, Señor, sea inoperante por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a ti te doy toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Me llama la atención la escritura del discípulo de Pablo, el cual conocemos como uno de los evangelistas, llamado Lucas, un doctor de profesión, el cual decide apartarse de su profesión y dedicarse al servicio del Señor. Este varón, sirviéndole al apóstol Pablo, no habiendo caminado con Jesucristo, fue uno de los utensilios que Dios utilizó para inspirar el libro de los Hechos. Y nos muestra que en el primer tratado, dando a conocer a su amigo Teófilo, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Pero podemos ver que el evangelista Lucas, en el Evangelio según San Lucas, se narra de todo lo que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar en el poder del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles aparece la continuación de la historia de cómo los seguidores de Jesucristo, alabado sea el Señor, en el mismo poder del Espíritu Santo, aleluya, proclamaron el Evangelio de Jesucristo. Obraron en el mismo tipo de milagro que Jesucristo y llevaron la misma clase de vida que Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Será que Dios tenía un propósito con ellos? Claro
¿Cuál era el propósito que tenía Jesús con ellos? Revestirlo de poder. Revestirlo de poder, pero no era de cualquier poder. Por eso que casi el 90% de la población cristiana no ha podido experimentar el poder de Dios en su mano, porque Dios sabe que todavía la iglesia no ha entendido que para manipular, o más bien quitando esa palabra de manipulación, para maniobrar el poder de Dios, necesitamos darle el control absoluto al Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe a cómo manejar el poder de Dios a beneficio de la humanidad. Pero para poder darle el poder absoluto al Espíritu Santo, necesitamos primero rendirnos a Él. ¿Y sabe lo que aconteció? Dice en el versículo 5, dice que porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros recibiréis, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto nos da a entender que en esos 50 días hubieron 10 días de concentración para estos discípulos. 10 días de concentración. 10 días, un número obvio en la Biblia que nos habla de los 10 mandamientos, de cómo Dios se lo entrega a Moisés para dirigir a su pueblo a través de la palabra. Y no solo eso, que también nos habla de cómo protegió al pueblo hebreo en Egipto mandando las 10 plagas. Y no solo eso, sino que viendo una tripulación de 10 leprosos, lo manda a los sacerdotes para que reciban su milagro. Lastimosamente uno nada más pudo entender el propósito que Dios tenía con él y vino a agradecerle al Señor. Luego nos da la manifestación de las 10 vírgenes, que aunque todas cabecearon, todas eran dependientes de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y ahora se trata con 10 días. 10 días donde los discípulos entendieron que tenían que rendir todo lo que obstaculizaba el poder, recibir el poder del Espíritu Santo. Y dice que subieron al aposento alto, y allá arriba en el aposento alto, en una casita, dice que se reunieron como 120. La manifestación numérica de estos hechos no nos da explícitamente la cantidad, pero sí se acerca a 120, cosa que no eran 120, pudieron haber sido 5,000 personas o muchas personas más, pero permanecieron ahí como 120. Quiere decir que como 120 decidieron rendirse ante Dios antes de irse a una fiesta pagana como lo es el carnaval. Y dice que ellos ahí rindieron su ego, rindieron su soberbia, rindieron todo lo que le obstaculizaba tener ese encuentro con el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, estaban juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lengua, dice la Biblia. Y dice que comenzaron a hablar lengua de otros idiomas, y según el Espíritu Santo les daba que hablar. Quiere decir que cuando usted le da el control absoluto al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que va a gobernar sus ideas, es el que va a gobernar sus pensamientos, es el que va a gobernar
su Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y usted se preguntará, pero ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Es que usted tiene que entender el mensaje de la palabra de Dios. Para usted ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que darle el lugar absoluto, el poder absoluto, la autoridad absoluta al Espíritu Santo, para cuando usted ni siquiera empiece a predicar, ya la gente se está saliendo allá abajo. Porque la gente no puede ser dependiente del ministro, sino de la esencia del poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, porque la única y absoluta responsabilidad que tengo yo en este altar es darle la palabra de Dios. Lo demás viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Si tú le quieres sanar, espera que ahora de lo alto Jesucristo decida sanarte, pero ríndete a Él, rinde tu enfermedad ahora, que Dios, por medio de este su siervo, tenga el llamado para orar por los enfermos. Usted venga rendido ante los pies de Jesucristo, rinda su enfermedad delante de Él, para que usted vea cómo Él le va a quitar esa enfermedad. ¿Qué problema usted tiene con su ego? Ríndaselo ahora. ¿Qué problema tiene usted en el trabajo? Ríndaselo ahora. Algo que usted no puede conquistar, que no lo ha consultado con nadie, ni siquiera con el pastor. Bueno, no es necesario. Ahora mismo usted tiene que venir y rendir su problema ante Dios, para que Dios haga el trabajo. Si bien no le tiene confianza al pastor para rendirle su cuenta, entonces ahí está el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo, usted se rinde ante Él, hay cosas que el Espíritu Santo mismo, después de que usted se rinda a Él, le va a dirigir para que se camine a la oficina en los días de consulta, para que le pueda llevar lo que humanamente el pastor, a través de un consejo, pueda ayudar a su matrimonio, a su vida financiera, a su vida laboral y a todo lo que en usted concierne. Gloria al nombre del Señor, porque nosotros necesitamos recibir consejos sabios. Dice él que el que camina con sabios se hace sabio. Gloria al nombre del Señor. Pero siempre hay que depender de Dios. Usted no puede venir soberbio a buscar una sanidad a la iglesia, porque tiene la posibilidad de irse enfermo y aún hasta peor. Mire lo que le pasó a Naamán. Él pensó, porque sí creía en Dios, y él sabía que si Eliseo oraba por él y lo tocaba y lo ungía, él iba a perder esa lepra de su cuerpo. Pero él vino con una arrogancia: de la forma que yo le voy a pedir a ese siervo profeta, él me tendrá que orar y yo me voy a sanar, porque yo sé que Dios lo usa, pero esto va a ser a mi manera. Pero él no sabía que el profeta estaba dirigido por el Espíritu Santo, y cuando él fue a buscar su milagro, el profeta ni siquiera lo atendió, sino que le mandó a su criado y le dijo:
resistencia como los búfalos, gloria al nombre del Señor, para que cuando corramos no seamos como los jóvenes que se fatigan y se cansan, gloria al nombre del Señor. Y cuando hablo de los jóvenes que se fatigan y se cansan, no te estoy refiriendo al joven de edad, sino al joven de madurez, porque hay mucha iglesia con tantos años que todavía siguen siendo inmaduros, por cuando no han entendido que para Dios hay que poder establecer una vida de rendimiento y todo será manifestado. Dice que comenzaron los hombres y mujeres que estaban en ese día del aposento alto. Dice que cuando vino el Espíritu Santo como un viento recio, la palabra recio dice que vino con fuerza, y vino con fuerza el Espíritu Santo como viento recio, porque él no se veía, vino como viento recio y ¡fua! Lo revistió de poder, y luego que toda la casa fue llena de su presencia, dice que ellos fueron llenos del Espíritu. Y dice que el Espíritu Santo comenzó a darles lenguas repartidas a cada uno, y le daba y hablaban según el Espíritu decía que hablasen. Esto quiere decir que eso eran hombres y mujeres que no hablaban lenguas imitadas, no como en este tiempo que hay profetas que se levantan diciendo Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada. No pierdas el tiempo en tratar de comunicarle al pueblo un mensaje que Dios no te ha dicho como si te lo hubiese dicho. Basta con que tú le puedas dar una palabra de vida eterna, la cual Dios te ha trazado como predicador en esta Biblia, y con eso basta, porque de lo demás, el fluir de los milagros, Jesucristo los realiza a través de su poder. Ese mismo poder que fueron revestidos fue el mismo poder que los ayudó a capacitarse. Es el mismo poder que Dios quiere usar para capacitarte a ti, pero no lo puede hacer solo si tú no quieres. Dios es un Dios que respeta tu decisión. Dios es un Dios que se acoge a la decisión que tú tomes. Si lo quieres a Él, bien. Si no lo quieres a Él, también está bien. Él sigue siendo Dios. Y como decía el hermano, hay mucha gente que no cree en Dios, pero hasta la lógica nos indica que es bueno creer en Dios. Y escuchando yo a un pastor que le decía una entrevista de una reportera que era atea, le preguntaba al pastor qué evidencia tenía para creer que Dios existía, y el pastor trató de hacerle, como en términos de simulacro, una apuesta, aunque él enfatizó de que como cristiano no podía apostar. Él le dice: mira, si en caso tal, tú como atea llegas y tienes la razón, si en caso tal tienes la razón de que no existe Dios, que no existe un cielo, que no